Y epa lagunok ongetorri lastotxapelen kanalera ongetorri Assassin's Creed Black Flag honetara gero jarri beharko dut zenbaki hor, baina beno. Eta jarraituko dugu historiaekin zehar. Eta orain, arazo txiki bat dugu, beraz gaur ingo ditugu normalean ingo ez nituzken zenbait gauzatxo. Lortu behar ditugu ikusten duzuen moduan 5.000 diru. Eta orain dikua dauzkagu soilik 1.007, beraz joan beharko gara itxasontziak erasotzera eta gauza guzti hori. Eta dirua berreskuratzeko hurrengo misioan parte hartu ahal izateko. No es para tanto. Bai. Igoreta. Bi baten kontez gara joan. Baina hor zezo daukago. Eta dirua lortzeko joan beharko gara diru eta bar lortzen. ¡Tanta vela como podáis! ¡Desplegad el Juanete Mayor! ¡A favor! Tenemos un botín a la deriva. Itxarongo dugu itxasontzi bat bakarrik egon arte. Estelez gara esota, joango ez dugu nahi diru baten kanperatea. Gainera garbi eta garbi jartzen du. Bese hor dugula urpekaritza gauz horietako bat. ¡Disparemos! ¡Agarraos! ¡Se está hundiendo! ¡Al fondo del mar! ¡Listos para disparar! Hor bale bat. Itxaron. ¡Llegando inquieta y Juanete Mayor! Itxaron horti dugula zehoz. ¡Ves la ballena blanca! Moby Dick bat ez gara sartuko. ¡Señor! ¡Aquí! ¡Hay un botín a flote! Joango gara esak lortzen, erasotzen eta... Irla bat. Gutxi bada ere, berdin zaigu. Hor izango nuke zozer dagoela, ez dakit egia esan da zer, baina
Wow. ¡A estribor, capitán! ¡Botín a la deriva, Eta capitán! asko, baina, bueno. Zer baino gehiago aintzat bada. Gauza nahi kotxe hartu beharko ditugu. Beraz, daiteke apur bat. Nik ez eta ez duen. ¡A favor! ¡Eso es un cargamento, capitán! Gero, horra. Lehen da bizi, ara. Gaina zonaldea ustu dagoela gure esku, beraz, jasorik gabe. Beraz, alik eta azkarren eta punto belet. Hemen gure itxasontzi politarekin. Hau, bera. Busca de medicinas frente a la costa de Florida. Parece un plan descabellado. ¡Estamos listos! ¡Pescad a esos patanes! ¡Mantened la cubierta despejada, ¿me oís? ¡Hay morro! Kaixo, Arazi Infinity. Zer moduz? Hala. ¡Liberando mayor! Hemos conseguido algunas cosas para mejorar la nave. Ederen irla honetara bertako altxorra gure ganatzera. Eta bueno, atzo izan genuen ez arazo txiki bat, nola bite esateko pertsona batekin gaurkongo gara. ¡Arriada el paladar! ¡Amarrad! ¡Tirad con fuerza! ¡Recoged velas! Barrura. ¡El capitán está en remojo! Bueno, guazen. Oh, bi gauzatxo baten truke, bale, ongi. Hori ez, a ver. Lasa... Ireki. Vale.
Pasen gora. Vale, guazen berriro bueltan. Gaur zentratuko gara Espania gauzen diruaz gain garrantzitsua da bakarrik dauden itsasontziei min egitea, beraz El capitán al timón. ¡Dadme velocidad! eso A las gracias del itsasontzi gehiago trinquete. daude. ¡Vamos rumbo a tierra, capitán! ¡Hasta el último trapo al viento! ¡Tapelas, muchachos! No hi ha tripulació gehiago. ¡Vamos, capitán! ¡Hombre en el agua! Eta orain horra gauzak lortzera. ¡A estribor, capitán! ¡Eso es un cargamento, capitán! ¡Capitán! ¡A estribor! ¡Parece que hay un superviviente! ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Se van a pique! ¡Se van a pique! ¡Hola, asesino! ¡Fuego! ¡Agarraos fuerte! ¡Esperamos órdenes! Alde ingo dugu. ¡Agarraos, impacto! ¡Vas a hundir el barco, Kenway! ¡Que su muerte no sea en vano! Vale. ¡Ángeles de abordaje! Ai, jatu. Mierda nahiko minuto daude. ¡Fuego! ¡Capitán! ¡Disparo certero allí! ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Vamos al destierro, capitán! ¡Fuego! ¡Allí un buen disparo! ¡Agarraos! ¡Listos para rugir! ¡Fuego! ¡Agarrarles a esos cabrones! ¡Fuego! ¡Capitán! ¡Un disparo certero allí! ¡Dejad que amaine el viento! ¡Aflojad mayor, agarrad manete! ¡A estribor! ¡Allí hay un botín flotante! ¡Son cazadores de piratas! ¡Hola, gigantesca estribor! ¡Agarraos bien! ¡Soltadla toda! ¡En marcha!
hace nada, ¿no? ¡Ola gigante a babor! Horror la colilla, eso, ¡Agarraos! ¡Permite su investigación! ¡Fuego enemigo! ¡Agarraos, impacto! ¡Cuidado, Edward! ¡Nos han dado! ¡Agarrad la cambia que tu manere! ¡No le dejes espacio para investirnos! ¡Dispuestos! ¡Disparemos! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Cañón listo! ¡Fuego! ¡Espera! ¡Atrás! ¡Fuego! ¡Aquí es vulnerable! ¡Nos han dado, capitán! ¡Fuego! ¡Fuego enemigo! Las balas encadenadas los frenarán. A ver. ¡Fuego! ¡Nos han dado, capitán! ¡Que ocupa! ¡Fuego! ¡Que conozcan el infierno! ¡No dejéis! Vale. Ai, com bon Eduardo. ¡Preparados para el abordaje! ¡Soltemos algo de vela! ¡Desplegad la vela mayor a la mitad! Deja echarte, ¿no? ¡Amarrad! ¡Desplegad toda! ¡Recoged velas! ¡Amarrad fuerte! ¡Capitán por la borda! Me han dado. Voy a hacer.
Claro. Vale, debo ser de agua. Yepa, Gosepa. A ver. Vale. Vale, ya que segaitik izango den. El capitán al timón. ¡Soldado mayor al viento! ¡A estribor, capitán! ¡Es un hombre, capitán! ¡Creo que respira! ¡Trinquete! ¡Juanete! ¡Juanete mayor! Bueno, zenbait pare bat Espainiar untzi bota ditugu itxaso ondora, beraz, ongi gaude. ¡Hay un hombre! Oh, Captain Baker, how do you store your cargo? Some I stow forward and some I stow Vale, aft. gero biratuko dutea. 40 fathoms or more below, boys. Desagertu egin da, vale. Or more below. Oh, way high and up she rises. ¡A estribor, capitán! ¡Náufrago! ¡A la deriva! One more pull, don't you hear the mate a-falling? Hala, batzen bizarbeltzen gana. One more pull, that's the end of our haul. Sally Brown, she's the gal for me, boys. Sally Brown, she's the gal for me. ¡A favor, capitán! ¡Marinero a la deriva! ¡Está vivo, capitán! Hasiko gara. A ver, guazen sufritzera. ¡Que el diablo me lleve, Thatch! Una hermosa galera. 32 cañones, ¿no? He perdido la cuenta. ¿Has ascendido en el escalafón? Dime, ¿has encontrado las medicinas? Aquí no hay nada que encontrar, por desgracia. Pero allá hay varios restos de naufragios que solo los cangrejos han registrado. Iré a ver. ¿Edward? ¿Edward, eres tú? Dios santo, las Indias Occidentales son un pañuelo. Hola, Bonnet. Es una sorpresa verte aquí.
Conocí al señor Thatch hará un mes y me dio cobijo bajo sus penoles, como quien dice. Afirma que para convertirme en un pirata debo dejar mis ademanes rurales. Te deseo suerte. Muchos se han hecho hombres de valía al amparo de Barba Negra. Ese viento pinta mal, que ¡Soldado mayor! ¡Vamos! Come all you young sailor and listen to me. I'll sing you a song of the fish in the ¡Parad un sea. poco! ¡Tenemos algo debajo, está capitán! cerca, capitán. ¡Subid y replegad las velas! Mira esto, capitán. Hay algo en las profundidades. Ya bueno. Esta aldera. Ya bueno. Piratas del Caribe, Iludiona Connect. A ver, no la...
A ver. Osea, marrazoa zer gaiti. Ni ez ditut marrazorik. Vale. Uf, ze txarto pasatu dudan. Gorrotu ditut Eurazpiko misio hau. ¡Hola! ¿Ha habido suerte? Encontré una caja bajo un banco de tiburones. Por desgracia, el elixir que contiene está corrompido. Por todos. ¡Demonios! ¿Tomaremos las medicinas ahora? Hay que ser discretos, Thatch. Recuerda el perdón. Según Hornigold, su orgullo no le permite considerarse pirata. Prefiere la prudencia a los cañones. La prudencia no es nada sin carisma. Aquel que se comporta como un necio solo a los necios persuade, pero aparenta ser el diablo. Y todos te seguirán. ¿Y tú encarnarías al diablo? Ante el público. Sí. Todo es espectáculo. Dale a tu presa algo que temer. Un horror infernal de un sueño febril. Y los hombres se postrarán ante ti, implorándote como si fueras un dios. ¡Ah! ¡Ay, señor! Suena bien. Claro que sí. Si hallas una forma discreta de conseguir las medicinas, avísame. De lo contrario, yo me ocuparé. Bueno, ez dago txarto. Okerrago izan ziteke. Hurrengo helburua. Hori ez. Tenemos algo debajo, capitán. Ja, bueno. ¡Arrastradera! ¡Aprovechemos la tempestad! Osea, ura azpian edura dagoen momentu horiek gorroto ditut. Osea, oso gaizki osatzen dut. Tomb Raiderren gertatzen da, Resident Evil ere gertatu da. ¡Desplegad rabia y juanetes! ¡Castigor! ¡Hemos sometido a la deriva! Guazten ziztu bizua, bizian.
Zenbat eta urrutiago egon, hobeto. Sentitzen dut lagun, baina... ¡Plegad, Juanete y Juanete Mayor! ¡Plegad todas las velas! ¡Soldaria por el viento! ¡Desplegad todas las velas! ¡Gavia y Juanete Mayor! Ja va a ser... Hori bai. Ikurriña egiteko. Zaidazu hemendik irtera bat dagoela. ¡Vamos! ¡Restos flotantes! ¡Parece un botín! Puntazo bat izango litzateke hori. Zonalde gorri batean, bueno. Cuidado, capitán. Nuestros enemigos vigilan con atención estas aguas. Muchacho asco. ¡A favor, capitán! ¡Restos de un naufragio! ¡Capitán! ¡A estribor! ¡Parece un botín!
Ay. ¡A favor, señor! ¡Dejad solo la mayor! Yepa. Guazen. Luego. Viene un temporal, capitán. ¡Amarrad un poco las velas! ¡Recoged el de sobremesana! ¡Parad y plegad velas! ¡Acurullad juanetes! ¡Arriad la vela mayor! Itxasontxe hobetu behar badugu, hobetuko dugu. Ay. A ver.
Joango gara itxasontzia hobetzera. El capitán al timón. ¡Soldadi a media! ¡Soldad la zona y aprovechad el viento! ¡Soltad puños de escota! ¡A estribor! ¡Un náufrago superviviente! ¡Trinquete! ¡Guanete! ¡Guanete mayor! ¡Pegad fuego el velamen! Bueno, borroka egin nahi badu borrokara joango gara. ¡Seguimos recalentando y expuestos! ¡Disparemos! ¡Veos! ¿No os habéis enterado? ¡Esperamos órdenes! ¡Fuego enemigo! ¡Menos vela! ¡Salgamos del viento! ¡Con todas las fuerzas! ¡Fuego! ¡Ataquemos de ahí y seguirá! ¡Fuego! ¡Soldado mayor! ¡Esto se está levantando! ¡Esa nos ha causado graves daños! ¡Fuego! ¡Ya casi está! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aquí es más débil, capitán! ¡Fuego! ¡Esperamos órdenes, capitán! ¡Estamos listos! ¡Dejad que amaine el viento! ¡Arrizad la mañana! ¡Garfios de abordaje! ¡A por el botín! ¡Vienen! ¡Dadles fuerte, muchachos! Un velero bergantín. Listo. Hau da lortzeko botin guztia. Suntitzen baduzu itsasontzia lortzen zu bakarrik erdia.
tenemos buenos materiales. Eta itxasentzia pikutara. Ieparrek zer moduz. Ezin dugu eze... Bueno, agian bai. Saltzen bat dugu zeo zer. Jarraituko dugu pirata izaten. Capitán al timón. ¡La mayor! ¡Vamos! Bueno, esaten dizutena da nolabait esateko hil behar dituzu ez dakizun bat pertsona itsasontzia zure Bajando, ganatzeko. chicos. ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Arrastradera! ¡Aprovechemos la tempestad! A ver, itsasontzi hori... Parece que se acerca un huracán, capitán. Ingelesak utziko ditugu pakian. Nuestros enemigos. ¡Seguimos recargando! ¡Un disparo certero allí! ¡Agarrad la gavia y el juanete! ¡Al fondo del mar! ¿Quieres nadar? Eta horiek pikutara. ¡A favor, capitán! Tenemos un botín a la deriva. ¡A toda vela! ¡Aguantará! ¡Cacemos el viento con todo lo que tenemos! Hor gauzatxo gehiago. ¡A favor! ¡Cargamento a la deriva! Hor altxor bat dago. ¡Plegad la gavia! ¡Vamos, muchachos! ¡No paréis! ¡Plegad toda! ¡Tenemos que aminorar! ¡Capitán ha caído!
Capitán al timón. ¡Soldado mayor! ¡Vamos! ¡Despejad los palos, arriad velas! Ahí en gana. Goleta, goleta. Egia da gero gure atzetik gehiago pongo direla, baina beno. ¡Marcha! ¡Dad velas, muchachos! Gehiegi daude. ¡Seguimos! ¡Colega! ¡Estamos listos! ¡Aquí! ¡Listos para rugir! ¡Capitán! ¡Un disparo certero allí! ¡Preparad baterías! ¡Se van a morir que dejarlo! ¡Han comido para el capitán! Ikutara deno. Horra joan gaitezke abordatzera. ¡Plegad cuadrete y cuadrete mayor! ¡El palo mayor! ¡Tirad de las trizas! ¡Rotay! ¡Preparadlos a su petición! ¡Vas a sangrar! Eskaitzasentzia hobetu behar dut, beraz. Hobetu behar dudan ez daukat ez aukera. Urrengo misiorako gainera esaten dit, hobe zenuke gomendatuko bazenu. ¡Son cazadores de piratas! ¡Soldadi a media! ¡A las tercias, largad velas! ¡Vamos! ¡Eso es el cargamento, capitán! ¡Hasta el último trapo abierto! ¡Juanete mayor! A ver. Beste zonalde batera joango gara. Hor gainera gotorleku bat dago, beraz komeni horra urreratzerik morteroak eta bar dituztelako. ¡Listos para abrir fuego!
capitán! ¡Amarrad un poco las velas! ¡El enemigo se acerca! ¡Casi está! Maldición, el ángulo equivocado. ¡Fuego enemigo! ¡Sufrido daño! ¡Estamos listos! ¡Aquí viene! ¡Firmes, muchachos! ¡Aquí es vulnerable, capitán! ¡Fuego! ¡Seguimos recargando! ¡Fuego enemigo! ¡Listos para disparar! ¡Capitán, al espigón! ¡Fuego enemigo! Para que no crean y seguirán. ¡Fuego! ¡Fuego ¡Listos para enemigo! abrir fuego! ¡Nos han hecho polvo, capitán! Alde egingo dugu hemendik, baina bere ala gainera. ¡Fuego! ¡Para el capitán! ¡Se está hundiendo! ¡Fuego! ¡Mira, capitán! ¡Ese es su punto más débil! ¡Estamos listos! ¡Fuego enemigo! ¡Agarraos bien! ¡Baterías listas! ¡Allí es más débil, capitán! ¡No se atreven! ¡Navegar contra el viento! ¡Aflojar! ¡Salgamos del viento! ¡Gracias! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! ¡Soldado por el viento! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mira, capitán! ¡Ese es su punto más débil! ¡Fuego! ¡Para el capitán! ¡Al fondo del mar! ¡Al fondo del mar! ¡A estribor! ¡Botín a la deriva, capitán! ¡Fuego! ¡Están expuestos! ¡No es su merecido, capitán! ¡Dejad solo la mayor! Uf. Eta itxasontzia nahiko apurtuta dago leku zezakezu, podáis! ¡Desplegad gavia y juanetes! ¡A estribor, capitán! ¡Restos flotantes! ¡Parece un botín! Bueno, bagoaz, badirudi itxasontzia pizkanaka konpontzen dela. ¡A favor, señor! ¡Cargamento a la deriva! ¡Fuego! ¡Han comido para el capitán! ¡Al fondo del mar! ¡Preparados para el abordaje! A ver.
Bai. ¿En qué le puedo ayudar? Vale. Que los vientos le sean propicios, señor. ¡Subid a los obenques! ¡Vamos! Agian joan barko gara itxaspera. ¡Cazadores de piratas! Benetan. Gutxi bakean. ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Fuego! ¡Dispara allí! ¡No te salvará! ¡Fuego! ¡Vamos, nuestro portero! ¡Allí, capitán! ¡Abre fuego justo ahí! ¡Cuidado, capitán! ¡Disparad desde lejos con nuestro mortero! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A matar el trinquete! ¡Fuego! ¡Seguid el viento! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Tirad minas a su paso si intentan vestirnos! ¡Fuego! ¡Así está! ¡Estamos listos! ¡Fuera, naves! ¡Atad el viento! ¡Mantened la distancia y disparad el mortero! ¡Fuego! ¡Allí, capitán! ¡Abre fuego justo allí! ¡Fuego! ¡Vamos, ¡Fuego! allí! ¡Fuego! ¡Tira el barco, Kenway! ¡Pero no podemos dejar que ese monstruo nos atrape! ¡Fuego! ¡Disparar! ¡Balas encadenadas para frenarlos! ¡Fuego! ¡Seguid! ¡No te salvará! ¡El mortero es lo mejor a cierta distancia! ¡Fuego! ¡Se puede mejorar! ¡Estamos listos! A ver.
efectiva y jokoaren musika da pasada. ¡Recargad! ¡Un disparo certero! ¡Listos para rugir! ¡Estad muy expuestos! ¡Disparemos! ¡Invulnerable, capitán! ¡Aflojad, mayor! ¡Amarrad, Juanete! Ese paligucho es mío, ¿me oís? De ellos con nada. Ez dute zer ikusi. Dago. Ondo segi txarkorra. Necesito buenos hombres. Nos han dado una buena, capitán. Hay que reparar el barco, y rápido. ¿Puedo ayudarlo en algo? Estupendo, tenga un buen día. Buenas noches, Edward. El capitán al timón. ¡Soldado mayor al viento! ¡Asegurad estáis! ¡Ajustad velas! Bueno, guizir ikutsi beharko ditugu. Benetan, ez jate usten bakean, ¡Tanta vela como podáis!
fin a flote! ¡Fuego! ¡Toda! ¡En marcha! ¡Plegad potente y potente mayor! ¡Fuego! ¡Dispara allí! ¡No te salvolará! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Conéjate, capitán! ¡No nos embestirá! ¡Fuego! ¡Agarraos! Y no nos hundimos. A distancia y disparad el mortero. ¡Fuego! ¡No podrá, capitán! ¡Un disparo certero allí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hemos sufrido daños! ¡Fuego! ¡Están muy expuestos! ¡Disparemos! ¡Fuego! ¡Resistimos, pero con grave daño! ¡Tienen que reparar los daños! Se intenta investir, tirad miras para devolverle la jugada. ¡Fuego! ¡Y es vulnerable, capitán! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Están recibiendo ayuda, capitán! ¡Menos viento! ¡Plegad las velas! ¡Seco! ¡Plegad velas! ¡Nos disparan! ¡Dadme velocidad! ¡A las narcias, soldadla mayor! ¡Teniente! ¡Guanete! ¡Guanete mayor! ¡Esas velas! ¡No dejes que nos embista, capitán! ¡Fuego! ¡Amarrad un poco las velas! ¡A vuestros puestos, gusanos! ¡Acercados para darles un saludo! ¡No dejéis que nos aborden!
Vale. Uníos o morid. El botín nos servirá para mejorar la nave, capitán. Behar duguna dirua. ¡Liderazgo mayor! ¡Cogemos el viento, muchachos! Vale, dejadlo, marineros. ¡Plegad velas! ¡Salid del viento! ¡Recoged con todas vuestras fuerzas! A ver. ¡Dadme velocidad! ¡A las jarcias hay que arriar velas! Creo que estamos a salvo. ¡Desplegad todas las velas! ¡Desplegad el Juanete Mayor! Diría que el peligro ha pasado. ¡Dejad que amaine el viento! ¡Recoged el de sobremesana! ¡Soldadla toda y aprovechad el viento! ¡Botín a la deriva, ¡Mira las capitán! jarcias! ¡Vamos! Uf. ¡A estribor! Hay un cargamento a la deriva, capitán. ¡Capitán! ¡A estribor! ¡Eso es un cargamento, capitán! ¡A babor! ¡Parece un botín!
Ay, puede ser. El tiempo no ayuda, capitán. ¡Capitán, a estribor! ¡Allí hay un botín flotante! ¡Nos acercamos a tierra, capitán! Sí, suena la suelta noche vaquea. ¡Plegad la navia! ¡Arrastradera a Currullad! ¡Cielo oscuro y mar brava! ¡Parad y plegad velas! ¡Plegadla toda, maldita sea! Hiru agardu materialak badauzkagu, baina dirurik ez. Dirurik ez, dirurik ez. A ver. Bueno, aguanten.
El capitán al timón. ¡Fuego! ¡No! ¡Ah! ¡Listos para disparar! ¡Soltad y a por el viento! ¡Asegurad estáis! ¡Ajustad velas! ¡A favor, capitán! ¡Hay un cargamento! ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Soltad puños de escota! ¡Tormenta, capitán! ¡Y mala! Nondik datore gaitza. Vale, handik. ¡Dejad solo la mayor! ¡Desplegad la vela cangreja! ¡A favor, capitán! ¡Un superviviente! ¡Hasta el último trapo al viento! ¡Por capitán! ¡Un náufrago con vida! Frogatuko dugu, behintzat. ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? ¿Os han atacado? Todo lo contrario. Fue Barba Negra quien atacó primero. El muy imbécil abrió fuego sobre un buque de guerra británico. ¿Y eso a santo de qué? Sigue buscando medicinas. Pero te digo que se ha vuelto chiflado. Lo traeré de vuelta. Venga, déjalo. Él solo se ha metido en este lío. ¡Soltad y a media! ¡Despejad los palos! ¡Arriad velas! ¡Desplegadla toda! ¡Sé que es un buen barco! ¡Demostradlo, muchachos! Belaino Capitán, honekin mira ote aquellos dut restos. usten. Parecen recientes. Ya lo veo. Espero que Thatch no haya corrido la misma suerte. Más restos de naufragio, capitán. Esto tiene mala pinta. Sí. Mantén los ojos bien abiertos. ¡Maldición! Esto se está yendo de las manos. Debería ser fácil encontrar unas cuantas cajas de medicina. No me refería a eso, sino a Thatch, a Hornigold y su absurda disputa. Es que no lo ves. Sí, lo veo. Pero ambos actúan de buena voluntad. Ambos quieren lo mejor para la gente de casa. ¿Pero es esto lo mejor para nosotros? ¿Salvar una ciudad que no vale tanto? No hemos nacido para gobernar. Saqueamos y despilfarramos. Hacemos lo que queremos, allá donde vamos. ¿Qué es lo que propones tú? La clave es la riqueza y el poder, no la política. Si encontráramos el observatorio, ganaríamos tanto dinero como para comprar toda Inglaterra. O al menos, lo bastante como para tratar como siervos a reyes y emperadores. Grandes palabras, capitán. ¿Pero navegas para tu tripulación o para ti? Quiero lo mejor para estos hombres, Ale, de verdad. Pero algo falla. Siento como si estuviera haciendo recados en lugar de vivir mi vida. Un buen día de caza.
¡La mayor! ¡Vamos! ¡Cazad la escolta de la mayor! ¡Alta vela como podáis! ¡Arrastradera! ¡Aprovechemos la tempestad! ¡Estribor, capitán! ¡Parece que hay un superviviente! El viento se está levantando. ¡Nos persigue un barco! ¡Parece una fragata! ¡Pabellón inglés! ¡Están solos! Creo que estamos a salvo. ¡Vas a hundir el barco, Kenway! Parece que se acerca un huracán, capitán. ¡A babor, capitán! ¡Eso es un cargamento, capitán! Debemos ¡Mirad dar la cerca, navia! capitán. ¡Fuera, madres! ¡Cazad el viento! ¡A las jarcias del trinquete! ¡Más vela! ¡A toda! ¡Gavia y juanetes! A ver. ¡Se aproxima un problema! Todo despejado. ¡Capitán, a estribor! ¡Botín a la deriva, capitán!
Falta poco, capitán. ¡A favor, señor! ¡Hombre a flote! ¡Creo que está vivo! Javi, mira allí. Ahí está, capitán. El Queen's Revenge. Y se encuentra en apuros. No hay tiempo para votar. Thatch está en desventaja. Los hombres lo entenderán. ¡Todos a sus puestos, muchachos! ¡Rumbo al infierno! ¡Fuego! ¡Son aliados, capitán! Oye, vos. ¡Vamos contra la tierra! ¡Menos viento! ¡Plegad las velas! Superan a Thatch. Voy a desembarcar. Has armado un buen revuelo, Thatch. ¡Al servicio de una noble causa! Espero que hables de las medicinas. ¡Sí! ¡En un galeón cercano! ¡Y si liquidamos a estos soldados rápido, quizá logremos capturarlos! Vale. ¿No te han enseñado tus libros a prepararte para una escaramuza como esta, Bonnet? Ni mucho menos. No. Por supuesto, se aprende mucho más practicando que leyendo. ¡No lo olvides! Has armado un buen revuelo, Thatch. ¡Al servicio de una noble causa! Espero que hables de las medicinas. ¡Sí! ¡En un galeón cercano! Y si liquidamos a estos soldados rápido, quizá logremos capturarlos. ¡Dios! ¡Necesito ayuda! ¡Edward, por favor! A ver. Observa. Asko dira, ¿No te han enseñado tus libros a prepararte para una escaramuza como esta, Bonnet? No. Por supuesto, se aprende mucho más practicando que leyendo. ¡No lo olvides! Has armado un buen revuelo, Thatch. ¡Al servicio de una noble causa! Espero que hables de las medicinas. ¡Sí! ¡En un galeón cercano! Y si liquidamos a estos soldados rápido, quizá logremos capturarlos. ¿No te han enseñado tus libros a prepararte para una escaramuza como esta, Bonnet? No. Por supuesto, se aprende mucho más practicando que leyendo. ¡No lo olvides!
ver, a 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 ver. ¡Dios! ¡Necesito ayuda! ¡Edward, por favor! ¡Aguanta, Bonnet! ¡Mantente con los brazos levantados y de espaldas al mar! ¡Dios! ¡Necesito ayuda! ¡Edward, por favor! ¡Aguanta, Bonnet! ¡Mantente con los brazos levantados y de espaldas al mar! ¡Has armado un buen revuelo, Thatch! ¡Al servicio de una noble causa! Espero que hables de las medicinas. ¡Sí! ¡Pero un galeón cercano! ¡Y si liquidamos a estos soldados rápido, quizá lo menos capturarlos! Venga ya, joder. ¿No te han enseñado tus libros a prepararte para una escaramuza como esta, Bonnet? Mucho menos. No. Por supuesto, se aprende mucho más practicando que leyendo. ¡No lo olvides! Has armado un buen revuelo, Thatch. ¡Al servicio de una noble causa! Espero que hables de las medicinas. ¡Sí! ¡Pero un galeón cercano! Y si liquidamos a estos soldados rápido, quizá logremos capturarlos. ¿No te han enseñado tus libros a prepararte para una escaramuza como esta, Bonnet? Por supuesto, se aprende mucho más practicando que leyendo. ¡No lo olvides! La sutileza no es tu punto fuerte. Thatch? La bondad no forja leyendas. Caballeros, nuestro galeón aparece de nuevo. ¡Atención! ¡Volvamos a mi barco cuanto antes! Esta vez no escapará. ¡Ah, esto es demasiado! Te llevaré de vuelta a tu yacto cuando el humo se despeje, pero por ahora necesito un timonel. ¡Da la orden! ¡Desplegad la vela mayor! ¡Rumbo directo a ese maldito barco! ¡Tendremos nuestras medicinas en breve! ¡Échate encima, Kenway! ¡No lo perdáis de vista!
¡Maldita sea! ¡Y el galeón sigue intacto! Y estoy viendo al diablo que prometiste. Wow. Les habríamos mostrado mi lado bueno si se hubieran rendido. Pero ya no hay marcha atrás. ¡Viste contra ese cabrón! ¡A toda vela! ¡Es nuestro, muchachos! ¡Enviadlos al infierno! Busca al capitán y acaba con esto. Hala. Sufrir su tamaño menos. No soy dado a los asesinatos, capitán. Y si te hubieras rendido, ahora no estarías desangrando. Tierra, pico, escoria pirata. Te colgarán y te secarás al sol como hicieron con los de Boston. El rey ha anunciado un perdón. Capitán, hemos registrado la bodega. El botín es mediocre. Sin embargo, la medicina lleva un sello de Charlestown. Gracias, señor Hans. Por mucho que queramos, no podemos reabastecer Nassau sin ir a Charlestown. Hay que ir allí a por las medicinas. ¡Hola! ¿Hemos ganado? Me temo que no estoy hecho para soportar las penurias inherentes a las aventuras. Nos vemos en Charlestown. Dentro de un mes. Uf. A ver. Capitán al timón. ¡Soltad la mayor al viento! Desplegad la vela mayor a la mitad. Pues la señora aquí nos da ese disgusto.
down below. Baby Susiana. ¡A toda vela! ¡Aguantará! ¡Desplegad el Juanete Mayor! And if we drown while we are young, baby Susiana, it's better to drown than to wait to be hung. We're all down over the mountain. Oh, growl ye may, but go ye must. Baby Susiana, if you growl too hard, your head they'll bust. We're all bound over the mountain. Up socks, you cocks, and her 2 blocks. Baby Susiana, and go below to your old ditty box. We're all bound over the mountain. Oh, rock and shake her one more drag. Baby Susiana. Oh, bend your duds and pack your bag. We're all bound over the mountain. Na aurrera dena zuzen. Goazen. Arriskurik gabe ez litzateke pirata joko bat izango. Las pachadas con la armaria. Izango litzazantzia.
¡A favor, capitán! ¡Resto flotante! ¡Parece un botín! All the way down Shadow. All the way down Shadow. On the evening tide. When you're sailing toward all the way for heaven. All the way for heaven. ¡A favor! ¡Cargamento a la deriva! It is time to go now. All away your anger. All away your anger. It's ¡A favor, señor! ¡Aquí! ¡Hay un botín a flote! Beldur naiz ni dena indik bakarrak egin behar badut. Orain nator. Bueno, guazen berriro ere sufritzera. ¡Preparaos aquí! ¡Hola, Bonnet! Al fin ondeas tu propia bandera. Sí, sí, Barba Negra se deshizo de mí. Era hora de probar por mí mismo. Eso es magnífico. Sí, espero que sea para bien. Tendré buenas historias que contarte cuando nos veamos. Edward, tu constante amistad ha sido el tesoro más preciado que he encontrado en estos mares. Mucho más valioso que el oro y el ron. Yo agradezco el valor que me has insuflado este año. ¡Gracias! Y que los vientos te sean propicios. ¡En casa no os quieren! ¿Nos aman vuestras esposas, familias y paisanos? ¿Cómo explicáis entonces el completo desinterés por vuestro bienestar? ¡Rehenes por medicinas! Era mi única exigencia.
Aún así, 6 días de puro silencio. Así que debo pensar que sois los parias de Charlestown y sacaría más provecho usando vuestros órganos de carnaza y quemando vuestros huesos. ¡Por Dios! Mi dilema es mataros o poneros a mi servicio. Es una decisión que me costará tomar, pero no me arrepentiré. Hola, Edward. ¿Se puede saber qué haces? Todo Charlestown puede ver este bullicio. Esa es la idea. Lo ven, pero de lejos. ¿Y dónde está la medicina? Enviamos un grupo a tierra a negociar con el gobernador. Fue hace una semana. Y todavía no sabemos nada. Yo me encargo. Dame un día. Vale. Istiluetan sortuko gara berriro. Hay movimiento delante. ¿Son soldados? Sí, y parece que tienen prisa. Propongo que los sigamos, a menos que hagan algo que nos coja por sorpresa. Suéltame. ¿En qué piensas? Barba Negra lleva ya 8 días con esto. Así que parece probable que alguien haya preparado las medicinas, por si acaso. Ah, pero están ganando tiempo, ideando formas para no tener que pagar. Sí, averigüemos dónde se han congregado y crucemos los dedos. Cuidado, capitán, la corriente nos empuja hacia una atalaya. En marcha. Hay otra atalaya. Bai, horregatik goazen. Astiro. Si la niebla cambia, no podremos mirar. Navega a media vela. La velocidad no nos sirve aquí. Cuidado con las orillas. No podemos pasar sin que nos vean, capitán. Y no hay otro modo. Siempre hay otro modo. ¡Alto!
ver. Hold there! Alarm! Rouse yourselves, you dullards! Kaka. Oe. Gorrotu ditut gauza hauek. Alarm! Help me, damn it!
suelta el primero. A toda, con el viento. Los veo. Por allí. Espero que el río no se estreche. Este barco se diseñó para el mar, no para navegar por pantanos. Si nos atascamos aquí, puede que no salgamos. Procura que no descubran que les seguimos. Va como la seda, capitán. Plegadlas todas. Suelta la vela. Amarradlas todas. En marcha. Parad. Amarrad la mayor. Suelta la vela. Más vela, toda la que podamos. Se escapan, capitán. Entonces seguiré sin él.
Regresaré. Con las medicinas. Sí, señor. Y apostaste tu turno a las cartas y perdiste, creo recordar. Maldición. Pues venga. Fuego de la cabeza, como si fuera un volcán. Si no es el mismísimo diablo, seguro que ha hecho un pacto con él. Malditos piratas. Alguien debería hacer algo. Con el tiempo los apresarán, a todos y cada uno de ellos. Dos cocodrilos en busca de su cena. Ya hablaremos del tiempo en otro momento. No tengo prisa. Venga ya. Fuego de la cabeza, como si fuera un volcán. Si no es el mismísimo diablo. Venga ya, joder. Esos mosquitos nos chuparán hasta la última gota de sangre. ¿Crees que es cierto lo que dicen de Barba Negra? Que le sale fuego de la cabeza, como si fuera un volcán. Si no es el mismísimo diablo, seguro que ha hecho un pacto con él. Menos mal que su barco sigue anclado y no se ha lanzado de cabeza por Charlestown. Malditos piratas. Alguien debería hacer algo. Con el tiempo los apresarán, a todos y cada uno de ellos. Dos cocodrilos en busca de su cena. Hoy hace calor, ¿eh? Ya hablaremos de tiempo en otro momento. Me cago un cocodrilo me va a dar el cacahuate. ¿Crees que es cierto lo que dicen de Barba Negra? Que le sale fuego de la cabeza, como si fuera un volcán. Si no es el mismísimo diablo, seguro que ha hecho un pacto. Menos mal que su barco sigue anclado y no se ha lanzado de cabeza por Charlestown. Malditos piratas. Alguien debería hacer algo. Con el tiempo los apresarán, a todos y cada uno de ellos.
Ya hablaremos del tiempo en otro momento, amigo. Hoy tengo prisa. No acaban con nosotros, lo harán los insectos. Esos mosquitos nos chuparán hasta la última gota de sangre. ¿Crees que es cierto lo que dicen de Barba Negra? Que le sale fuego de la cabeza, como si fuera un volcán. Si no es el mismísimo diablo, seguro que ha hecho un pacto con él. Menos mal que su barco sigue anclado y no se ha lanzado de cabeza por Charlestown. Malditos piratas. Alguien debería hacer algo. Con el tiempo los apresarán, a todos y cada uno de ellos. Dos cocodrilos en busca de su cena. Ya hablaremos del tiempo en otro momento, amigo. Hoy tengo prisa. ¿Crees que es cierto lo que dicen de Barba Negra? Que le sale fuego de la cabeza, como si fuera un volcán. Si no es el mismísimo diablo, seguro que ha hecho un pacto con él. Menos mal que su barco sigue anclado y no se ha lanzado de cabeza por Charlestown. Malditos piratas. Alguien debería hacer algo. Con el tiempo los apresarán, a todos y cada uno de ellos. Dos cocodrilos en busca de su cena. Ya hablaremos del tiempo en otro momento, amigo. ¡Stop there! Como el bloqueo no acabe pronto, me volveré loco en tierra, pues este chasquido no ayuda. Lo lógico sería que lo hicieran por oro, o al menos por ron. Pues quieren medicinas para curar las enfermedades que pululan por sus naves. Sífilis y escorbuto, sin duda. Esos barcos piratas deben de ser inmundos. Juraría haber visto algo más allá de la barca. No, es una noche tranquila. ¿Estás seguro? He oído algo en el agua. ¿Tranquila? Ve entonces. El capitán espera. Casi estamos. Bien. Al capitán Wyatt no le gusta esperar. ¡Hola! ¿Eres Ryder? El mismo. Pues date prisa.
están esperando. ¿Ya sabes cómo? ¡Oh, Dios! ¡Se lo ha llevado! ¡Te lo dije! ¡Eva! ¡Por lo que más quieras! ¡Te dije que había algo! Pues se me cago en su puta madre, tío. ¡Hola! ¿Eres Ryder? ¡Oh, Dios! ¡Se lo ha llevado! ¡Te lo dije! Dios. ¡Sí! ¡Alarm! ¡Alarm! ¿Por qué digo el puto? Stop to pull the trigger! Lo siento, señor. Se ha producido un accidente. El soldado Simon. Tengáis cuidado. ¿Qué sucede en el puerto, soldado? Hablar. No hay cambios, señor. Aguantan. Pero por lo que sabemos, todavía no han matado ni mutilado a ninguno de los cautivos. Quizás sea hora. ¿Rendirnos? ¿Rendirnos? Me han confiado el destino de la ciudad y no pienso ceder a las exigencias de un pirata, por fiera que sea su reputación. Sí, sí. Nadie tocará las medicinas mientras... ¡Piratas! ¡Su barco está aquí! ¡Replegaos a la mansión! ¡Al Habatia! Stop that man! Cago en San Cristóbal. La bestia San... ¡Matadlo! ¡Oye, Patras, el capitán!
Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. ¡Derecho! ¡Socorro! ¡Oh, Dios, auxíliame! ¡Y castiga a estos demonios! ¡Ah! Barba Negra te ha hecho la mejor oferta que se puede obtener de un pirata. Puedes renegar de sus métodos, pero solo quiere medicina. Y ahora la conseguirá. Deberías haber negociado. ¡Ha regresado, capitán! ¿Cuál es el botín? 2 cajas y los medios para mezclar más dosis. Eso es saber pensar, algo que escasea en estos tiempos. ¿Oyes eso, señor Rax? Mi joven amigo regresa con ofrendas y con ello te salva el cuello. ¿No le darás las gracias? Deberíamos salir de estas aguas, Thatch. El gobernador va a traer más soldados. Nada, sigue avanzando. Tengo asuntos pendientes en el norte. Te rindes, ¿no es así? ¿Nos dejas? ¿Dejas Nassau? Mira, chico. Mi 4ª década en este mundo se acaba. Y si no voy a conseguir una 5ª tranquila y cómodamente, prefiero llamar a la puerta del diablo antes que ser capitán un año más. Nos volveremos a ver, muchacho. En este mundo. O en el de abajo. ¿Tienes un segundo? Estaba subiendo. Olivier quería hablar con nosotros para presentar un vídeo con las imágenes que has estado reuniendo este mes. Tómate tu tiempo, te espero en el ascensor.
¿Por aquí? Listo, nos está esperando. He estado mirando tus imágenes esta semana. Es increíble, Barba Negra está como una chota. Todos nos emocionamos y empezamos a acariciar la idea de hacer un vídeo suyo. Podría empezar con él bebiendo, hablando con otros piratas o contando una historia. Entonces pasamos a cuando salta por la cubierta de su barca. Bueno, de su barco, no barca. Eso, saltando por la cubierta del barco, colgado de las cuerdas y luchando como un poseso. Habrá que manipular imágenes para conseguir el aspecto deseado, pero será genial. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Lo siento. Bonjour, ¿Saba? ¿Llego tarde? No, podéis entrar. Hola, Melanie, te he visto entrar. Necesito unos minutos a solas contigo. Leticia está al teléfono y estamos hablando del proyecto Kenway. Oh, sí, desde luego. Lo siento, te llamaré cuando... Listos. No tardarán. ¿Hola? ¿Hola? ¿Tienes un segundo? Claro que lo tienes. Ve al punto de ruta de tu mapa. Tengo otro encargo para ti. Quiero vincular las cámaras del edificio a un sistema central de vigilancia, pero la mayoría de ellas no están bien calibradas. Otra puerta cerrada. No pasa nada. ¡Voilà! Ya tienes acceso de seguridad de nivel 2. No está mal para tus primeras semanas. Actualizaré tu comunicador. Es una curiosa medida de seguridad. Debes encontrar la combinación de números correcta para ajustar la onda. Fácil, ¿no? Elige un selector de números y cambia su valor. Cuando encuentres la combinación correcta, deberías obtener acceso. Esa impresión. Pero nosotros no pretendemos obstaculizar el proceso. Es que ahora no tenemos los recursos para hacer 2 veces la investigación. Encontrar ese equilibrio es tu prioridad. Tus productos de ocio solo son un medio para pagar las facturas de un trabajo más importante. El mundo funciona así, ¿sabes? El dinero sucio compra hospitales. ¿Lo pillas? Tranquila, Leticia, estamos contigo. Nuestro mejor empleado está en ello, pero tardará un poco. ¿Se refiere a ti? Bien, y gracias. A los dos. Estaré pendiente de lo que entregáis. Hasta entonces te veré en la junta de accionistas, Olivier. Nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Tabarnak! Es muy pronto para tanta presión. Vamos. Bien. ¿Y ahora qué? Pues lo que ha dicho. Concentrarnos en el observatorio. ¿Asesinos? ¿Templarios? ¡Qué locura! Pero siento curiosidad por esa junta de accionistas.
¿Y si te cuelas en la oficina de Olivier y buscas el calendario? Ah, ¿qué pasa? ¿No te gusta la idea? ¿Y si desvelo lo que has hecho, piratilla? Yo soy tu amo. Lo que pretendo decir es, no quiero arruinarte la vida, así que haz lo que te digo. Ahora, sal a la ventana. No puedes entrar en la oficina de Olivier por la puerta principal, así que he abierto otra ruta. ¡Arriba! ¿Sabías que Abstergo está dirigido por templarios? Ah, sí. Sé que suena a locura, pero bueno, el aterrizaje en la luna era falso, ¿no? Todo es posible. Muy bien. O cruzas esa puerta o saltas de la terraza. Esas son tus opciones. Ah, así se hace. Encuentra tu ordenador. Rápido. Busca el calendario de la Junta. Ahora ten cuidado. Cuando los datos se mueven, hay programas de seguridad que vigilan constantemente el flujo de datos. Debes colarte entre los programas o destruirán tus datos y volverán al inicio. Puzzle agarrado de tot. Cago en... ...23 de diciembre, 8 y 12... Unidad de recuperación de muestras... Jefe de equipo Fisher Case informando sobre el sujeto 17... Desmond Miles. Había fallecido sin recibir cuidados. Se estima que la muerte se produjo a las 12 horas y 7 minutos. Las condiciones eran favorables para la recuperación de una muestra de ADN. Inicialmente nos preocupaba la seguridad de la bóveda, pero gracias a la habilidad y al talento de nuestro equipo pudimos obtener datos útiles. Yo mismo recuperé la mochila del sujeto y extraje varios objetos de interés para someterlos a un examen detallado. Vaya sigilo. Eres pirata de los pies a la cabeza, ¿eh? Ahora baja al vestíbulo. Hay una mensajera esperándote. Es cierto. Llevo horas planeando esto. Un momento. La recepcionista. Espera. Intentaré algo.
Siempre tan ingenua. Apresúrate al vestíbulo antes de que detone tu auricular. Ni se te ocurra delatarme. He ocultado mis huellas, pero las tuyas no. ¿Te gusta el café largo? He practicado. Creo que te has pasado un poco de largo. Venga ya. No es un código encriptado, por el amor de Dios. Es una mierda de café. Vaya, mira quién viene por aquí. Hola, me acaban de llamar para recoger otra transferencia. Vaya, dijiste que venías a verme. Sí, claro, a eso también. A ver. Una conferencia en Chicago, muy bien. Gracias. Seguimos en contacto. Chao, Rebeca. Mensajéame. Más quisieras, Hastings. Pirateado, ¿verdad? Deberíamos examinar esa empresa. Bien hecho. Muy bien hecho. Disculpa por el pronto de antes. Estás del lado de los buenos, te lo prometo. Cuidaremos de ti. Confía en mí. Vuelve al trabajo, estaremos en contacto. ¿Pudiste arreglarlo todo? Sí, vestidos de antigüedad. He tenido un presentimiento horrible. Te van a hacer daño. No lo soportaría. Tendré cuidado, te lo prometo. Y cuando esté hasta arriba de oro, mandaré a buscarte. En serio. ¡Caroline! ¡Ven aquí! ¡No te esfuerces! No puedo prometerte que vaya, Edward. Si te embarcas en esta empresa absurda, no te prometo nada. No te rindas, Caroline. Necesito que creas en mí más que nunca. ¿Das forma a tus sentimientos? Es una carta para mi esposa. Aunque admito que es tarde para esto. Vaya, tu duro corazón debería ser más blando. O tus partes blandas más duras. ¿Y cómo es que te interesan tanto sus partes, señor Rackham? Te gustaría conocer mis secretos, ¿verdad? Oh, sí. Dame una pequeña vista, ¿vale? O una grande, si es que eres un caballero de verdad. Abre la mano. Oh. ¿Quién dispara? ¿Barcos colándose en el puerto? Dios. Vaya, qué sorpresa. El rey Jorge se ha cansado de nuestras travesuras. ¿Quién es ese? El capitán Woods Rogers. Y no me gustaría que me viera la cara. Queremos parlamentar con los hombres que se autodenominan gobernadores de esta isla. Charles Vane, Ben Hornigold y Ed Thatch. Acercaos, por favor. Vendrán por lo del perdón del rey. ¿Qué diablos hace Hornigold? Mocoso. Pusilánime. ¿Qué estáis tramando? Agradezco vuestra cordialidad, capitán Hornigold. Supuse que nuestra recepción sería problemática. No confundáis mi decoro con deferencia, gobernador. Deseo escuchar lo que tengáis que decir.
pero para nada estoy convencido. Bien expresado. Y es más de lo que esperaba de cualquier pirata. Pero prometo un trato justo a todo el que me escuche. Tenga paciencia, gobernador Rogers. Esos bribones pronto demostrarán su auténtica naturaleza. Un gorro todito, misión, güey. Con vuestra cordialidad, capitán Hornigold. Supuse que nuestra recepción sería problemática. No confundáis mi decoro con deferencia, gobernador. Deseo escuchar lo que tengáis que decir, pero para nada estoy convencido. Tenga paciencia, gobernador Rogers. Esos bribones pronto demostrarán su auténtica naturaleza. Calma, Comodoro Chamberlain. Le he prometido equidad al capitán Hornigold. No le hará ni una pizca de bien. Hombres como él emponzoñan la reputación de sus majestades. Son un cáncer que aflige al nuevo mundo. El rey quiere erradicarlos por encima de todo. ¿Esta es la plaza del pueblo? Lo más parecido que tenemos. Increíble. Está más sucia que una perrera. Hornigold, haz el favor de llamar a tus hombres. Rackham Bane, el gobernador os llama. Y traed a Burgess y a Cochran también. I've got a clear shot. Joder. Es vuestra cordialidad, capitán Hornigold. Supuse que nuestra recepción sería problemática. No confundáis mi decoro con deferencia, gobernador. Deseo escuchar lo que tengáis que decir, pero para nada estoy convencido. Bien expresado. Y es más de lo que esperaba de cualquier pirata. Pero prometo un trato justo a todos. Tenga paciencia, gobernador. Esos bribones pronto demostrarán su auténtica naturaleza. Calma, Comodoro Chamberlain. Le he prometido equidad al capitán Hornigold. No le hará ni una pizca de bien. Hombres como él emponzoñan la reputación de sus majestades. Son un cáncer que aflige al nuevo mundo. El rey quiere erradicarlos por encima de todo. ¿Esta es la plaza del pueblo? Lo más parecido que tenemos. Increíble. Está más sucia que una perrera. Hornigold, haz el favor de llamar a tus hombres. Rackham Bane, el gobernador os llama. Y traed a Burgess y a Cochran también. Dispersaos, muchachos, y tomad esta pocilga como si fuera vuestra. Sí, pero el rey ha sido especialmente ineficaz a la hora de cambiar las cosas, ¿verdad? Y todos sus intentos han fracasado. Tenga cuidado cuando hable de su majestad, gobernador. Está aquí por su gracia. Tengo mis métodos, Comodoro, y espero que los cumpla al pie de la letra.
vosotros dispersaos. Abrid paso a los emisarios del rey. ¡Apartaos, cabrones! ¡Vamos! Lo único que queremos es hablar con los jefes de la comunidad. Que todos los demás prosigan con sus quehaceres habituales. ¡Vamos, moveos! ¡Vamos! Comodoro Chamberlain, reúna a todos los comerciantes, constructores y carpinteros y tráigalos a mi presencia por la tarde. Debemos reparar esta fortaleza. Deberíamos confiscar las armas, gobernador. Envíe un mensaje claro y contundente a esos piratas. No se juega con los emisarios del rey. No deseo suscitar el resentimiento aquí, Comodoro. Y aunque estamos bien armados, sus números son muy superiores. La lenta persuasión es nuestra arma más eficaz. Eso son tonterías. Deberíamos hundir todas las naves que no ondeen los colores del rey. Todo lo que sea apartarse de eso demuestra nuestra debilidad. ¡Silencio, Comodoro! Sí, señor. Está más claro que el agua. Los mapas, Comodoro. Estamos en posición. El gobernador quiere convertir en hombres a los monos de esta isla. Yo no. Vuelve a tu puesto y espera órdenes. Would you look at him?
Prometo y declaro que si cualesquiera de los mencionados piratas decide o decidiera antes del 5 de septiembre del año de nuestro Señor de 1718 rendirse ante cualesquiera de los secretarios de Estado de Gran Bretaña o Irlanda o ante un gobernador nombrado o en funciones de alguna de nuestras plantaciones de ultramar, nuestro clemente perdón habrá de aplicarse a tal pirata o piratas previamente mencionados y por tanto al acto o a los actos de piratería siempre y cuando hubieran sido cometidos con anterioridad al 5 de enero y por la presente ordenamos a todos nuestros almirantes. Joder. Por rato ahí. Declaro que si cualesquiera de los mencionados piratas decide o decidiera antes del 5 de septiembre del año de nuestro Señor de 1718 rendirse ante cualesquiera de los secretarios de Estado de Gran Bretaña o Irlanda o ante un gobernador nombrado o en funciones de alguna de nuestras plantaciones de ultramar, nuestro clemente perdón. A ver. Dios. Declaro que si cualesquiera de los mencionados piratas decide o decidiera antes del 5 de septiembre del año de nuestro Señor de 1718 rendirse ante cualesquiera de los secretarios de Estado de Gran Bretaña o Irlanda o ante un gobernador nombrado o en funciones de alguna de nuestras plantaciones de ultramar, nuestro clemente perdón habrá de aplicarse a tal pirata o piratas previamente mencionados y por tanto al acto o a los actos de piratería siempre y cuando hubieran sido cometidos con anterioridad y por la presente ordenamos a todos nuestros almirantes, capitanes y otros oficiales a todos nuestros gobernadores, oficiales de puerto, castillos y otros lugares, a todos nuestros oficiales secretarios civiles para que aprecien la de otros piratas que se nieguen o resistan a rendirse.
Got him sighted! I can get him from here! I've got a shot! I've got a good line on him! I can get him from here! A ver, ese hostia. Prometo y declaro que si cualesquiera de los mencionados piratas decide o decidiera, antes del 5 de septiembre del año de nuestro Señor de 1718, rendirse ante cualesquiera de los secretarios de Estado de Gran Bretaña o Irlanda, o ante un gobernador nombrado o en funciones de alguna de nuestras plantaciones de ultramar, nuestro clemente perdón habrá de aplicarse a tal pirata o piratas previamente mencionados, y por tanto al acto o a los actos de piratería, siempre y cuando hubieran sido cometidos con anterioridad al 5 de enero. Y por la presente, ordenamos a todos nuestros almirantes, capitanes y otros oficiales que se encuentren en la mar, así como a todos nuestros gobernadores, comandantes de fuerte, castillo u otros lugares de nuestras plantaciones, y a todos nuestros oficiales y funcionarios civiles y militares, para que apresen a cualesquiera de estos piratas que se nieguen o resistan a rendirse. Listen to what he's telling you. He's trying to give us the slip. He's dead in me sights. I need some help here. Get the intruder! Intruder! I need some help here!
estados piratas decide o decidiera, antes del 5 de septiembre del año de nuestro Señor de 1718, rendirse ante cualesquiera de los secretarios de Estado de Gran Bretaña o Irlanda, o ante un gobernador nombrado o en función de una de nuestras plantaciones de ultramar, nuestro clemente perdón habrá de aplicarse a tal pirata o piratas previamente mencionados. Y por tanto, al acto o a los actos de piratería, siempre y cuando hubieran sido cometidos con anterioridad al 5 de enero. Y por la presente, ordenamos a todos nuestros almirantes, capitanes y otros oficiales que se encuentren en la mar, así como a todos nuestros gobernadores, comandantes de fuerte, castillo u otros lugares de nuestras plantaciones, y a todos nuestros oficiales y funcionarios civiles y militares, para que apresen a cualesquiera de estos piratas que se nieguen o resistan a rendirse. Hold a moment. He's over there! Fish in a barrel, mate. Espero que sean sensatos, caballeros, y acepten el perdón del rey lo antes posible. Pues hasta entonces quedarán confinados en Nassau. Lo lamento, pero este perdón es la mejor opción para evitar un juicio público. El gobernador lo ha explicado con claridad, gusanos. Llevad este mensaje. Aceptad la protección del rey o arrasaremos esta ciudad y os colgaremos a todos por el cuello. Calma. Comodoro Chamberlain, somos mensajeros, no verdugos. Todavía no. Oh, gracias, señor. Dios lo bendiga. Esto es un golpe de suerte, muchachos. Aceptemos el perdón del rey para conservar la dignidad que nos maldición. queda. Mejor que me cuelguen antes de rendirme a ese pisaverde. Usa la cabeza, Bane. Aquí tuvimos una gran oportunidad para coger algo y modelarlo en un gobierno gestionado por hombres visionarios. Pero en 2 años lo mandamos a la mierda. No cometeré el mismo error. Es verdad lo que dice. No podéis asumirlo. ¡Javier! ¡Parugos! Os veo en la horca. ¡Os matarán a todos!
¡Cabrones! Necesito un trago. Idiot's trying to lose us. Got a clear shot on that little guy. Shit! Alarm! Alarm! A ver. Ja, beno lagun, hau izan da dena, espero gustoko izan zaizuela, eta hurrengoan gehiago, agur.